Bien, en esta clase vamos a hablar un poco más a fondo de los paquetes en Java, que el concepto no es muy complicado de entender. Simplemente un paquete pues es una forma de cómo organizar nuestras clases. Podríamos hablar, por ejemplo, de un paquete que contenga clases referidas a funciones matemáticas. Entonces podríamos guardarlas en un solo paquete en Java. El concepto de paquete en muchos otros lenguajes de programación vendría a ser el concepto de las librerías, por si tienen alguna familiaridad con otro lenguaje de programación. Cuando nosotros definimos una clase, de preferencia esta siempre debe ir dentro de un paquete, ya que de lo contrario iría en lo que se llama paquete por defecto y tendríamos pues como que un solo desorden. Es como tener varios libros y no tenerlos clasificados en un estante, ¿verdad? Sería mucho más difícil a la hora de utilizar toda la información, no es como tenerla clasificada. Aparte que podríamos tener dos clases con el mismo nombre, y de no tener un paquete pues ahí tendríamos que cambiarle el nombre a uno, si no tendríamos que reescribirle el archivo, ¿verdad? Nos diría que reescribamos el archivo cuando lo guardamos con nuestro editor. Entonces por eso utilizamos también los paquetes. Entonces, para ir más de lleno a la parte del ejemplo, lo que vamos a hacer es vamos a abrir la carpeta de la sección 5.3 y aquí vamos a crear una carpeta que se llame paquete, que es justamente la que va a contener nuestra clase. Luego vamos a declarar acá una clase que se llame demo. Entonces le vamos a llamar primero, como sabíamos de la declaración de cómo está estructurada una clase, siempre debe comenzar con la palabra package. Luego en este caso el paquete se llama paquete, así es como lo identificamos. Lo vamos a ir guardando el archivo. Le vamos a llamar, habíamos dicho, demo.java. Y vamos a agregar la documentación respectiva de la clase. Bien, una vez tenemos documentada nuestra clase, vamos a escribir la declaración del encabezado de la clase. En este caso le vamos a llamar, habíamos dicho, demo. Y vamos a escribir, como ya es sabido, el método estático main. No se nos olvide que en el caso pues vamos a pasar siempre los argumentos y vamos a abrir el cuerpo de la clase. Bien, aquí lo que vamos a hacer es algo bien sencillo. Vamos a escribir por medio del programa la raíz cuadrada de dos números. Eso, a pesar de que es sencillo, pues el propósito del ejemplo es que sepamos cómo utilizar los paquetes de clases externas. Vamos a imprimir en este caso un mensaje. Se me ocurre, por ejemplo, vamos a escribir la raíz de 4 es, y vamos a dejar acá la incógnita. Luego vamos a escribir lo mismo, pero ahora vamos a sacar para otro número. Ahora vamos a ordenar aquí. Vamos a sacar la raíz de 3. Bien, aquí habíamos colocado, como pueden verse en la documentación, la referencia a una de las clases que estamos utilizando, que vamos a utilizar, que es la clase mal. Esto es bien importante documentar, por lo que les decía, por si alguien quiere saber qué métodos contiene esa clase y por qué estamos utilizando los métodos en específico que vamos a utilizar, pues aquí pueden darse gusto viendo la información. Aquí tenemos todos los métodos que contiene esta clase y observen algo bien interesante. Aquí todos los métodos que están definidos en la clase math son estáticos.
Quiere decir que a la hora de llamar los métodos que vamos a utilizar, simplemente va a ser el nombre de la clase, que en este caso se llama math, punto, y el nombre del método que vamos a utilizar. Aquí me interesa llamar un método que es sacar la raíz cuadrada. Si se recuerdan, en inglés pues tiene un nombre que pues yo no lo puedo pronunciar, pero buscando aquí en la documentación lo encontré. Ese método se llama, déjenme buscarlo bien, ese método se llama, acá está, se llama SQRT. Este método lo que hace es devolver el valor redondeado. Como sabemos, una raíz cuadrada es un número irracional, pues tendría infinitas cifras, por eso lo redondea, ¿verdad? Entonces en este caso aquí dice que devuelve la raíz cuadrada de un número. Pues aquí este método tiene como un parámetro, un método acepta un valor que es double y devuelve un número real también. Vean que aquí también ya vamos incorporando la parte de la documentación de la clase, y sin saber qué es lo que tiene internamente este método, pues ya sabemos cómo funciona. Sabemos que tenemos que enviarle un número double y lo que nos va a devolver pues también va a ser eso. Quiere decir que aquí, para utilizar este método, vamos a unir la cadena y vamos a hacerlo utilizando el nombre de la clase, punto, el nombre del método que es SQRT, y el número o el valor que le estamos enviando. En este caso, como que ya la raíz de 4, que es una, ya sabemos, de álgebra básica, de aritmética básica, que es un número entero. Pero en el caso, veamos, de 3, de la misma manera, aquí vamos a enviarle como parámetro un número entero que es 3. Más adelante vamos a ver por qué este 3 a la hora de sacar la raíz cuadrada, pues también, a pesar de que es entero, también lo vale como un número double. Si recordamos algo de matemática, pues todos los números naturales están contenidos en otro conjunto más grande, que es el de los racionales, pero entonces por ahí va la idea de este asunto. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es verificar que funcione este método. Ya sabemos que de la documentación de la clase hemos sacado que es el método SQRT para sacar la raíz cuadrada. Ahora vamos a verificar. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la consola y compilar. Si no hay ningún error, ahí lo vamos a ver. Entonces escribimos el nombre del paquete, que se llama paquete. En este caso se llama demo la clase. Veamos si no da algún error. En este caso dice que el paquete system no existe. Aquí podemos irnos formalizando también con los errores. La verdad no fue a propósito, pero ya que está el error, vamos a aprender algo también ahí. Si observan, aquí escribí system con minúscula y es mayúscula. Entonces aquí lo vamos a corregir. Por eso es que ahí aparecía ese error. Y en este caso veamos si la Y es minúscula. Si es minúscula, bueno, entonces vamos a guardar y vamos a verificar otra vez. Ven que aquí también estamos aprendiendo cómo corregir errores, ¿verdad? Entonces compilamos nuevamente y veamos qué sucede. Ahora ya no nos dio ningún error, ¿verdad? Entonces eso era el problema. Observen que más o menos el compilador de Java nos dice en qué línea es el error, aunque aquí pues al parecer lo marcó en otro lugar, pero pues más o menos ya nos da la idea por dónde anda el error. Ahora lo vamos a compilar, lo vamos a ejecutar y vamos a hacerlo de esta manera. Paquete punto el nombre de la clase. Veamos qué pasa. Pues bien, aquí está lo que les mencionaba y lo que nos dice justamente la documentación de la clase. Nos dice que SQRT, ese método, nos va a devolver un número double y acepta un número double, ¿verdad? Entonces en ese caso, pues justamente eso es lo que nos está devolviendo. Observen que el número 4, la raíz de 4 dice que 2.0, es decir, aquí es un número real, ¿verdad? Ya el hecho que tenga un punto, y aquí nos está diciendo que es un número double. Si no tuviera este punto, pues ahí sería un número entero, pero a pesar de que nosotros sabemos que 2 es un entero, pues como les decía, también es un número, en este caso, racional.
que sería pues double para el caso de Java, así se llama ese tipo de dato. Y en el caso del otro número que es 3, que sabemos que es un número irracional que tiene infinitas cifras, en este caso pues aquí lo redondea. Tiene, veamos cuántas cifras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pues parece que son 16 cifras a las que redondea el compilador de Java. Ese es el tamaño del dato, de la precisión. Bueno, en este caso pues hemos visto cómo funciona la declaración de paquetes en el caso de Java, pero también quiero agregarle algo adicional. Y en este caso pues vamos a ver que yo quiero ahora que a la hora de sacar la raíz cuadrada del número solo me aparezca con 2 cifras decimales. Ahora eso no lo podemos hacer con la clase math, entonces nos vamos a auxiliar con otra clase que está aquí, que es justamente la que nos dice decimal format, es el nombre de la clase. Y luego aquí tenemos también otra clase por si quieren otro enlace donde está algunos ejemplos. Entonces vamos a irnos hacia ese enlace para ver qué nos dice la documentación. Observen que acá justamente estamos donde vamos a llamar al método. En este caso aquí dice que se llama decimal format. La clase tiene un método que es público. Entonces acá vemos que para utilizar los métodos de esta clase primero tenemos que importar el paquete. En este caso el paquete se llama java.text.format. Entonces aquí va la jerarquía de paquetes. De hecho pues todos los paquetes dependen de uno que se llama object. De ahí pues se van subdividiendo. Pero en este caso el paquete se llama java.text y luego decimal format, que sería el nombre de la clase. Entonces para utilizar los métodos de otras clases tenemos que hacer una importación del paquete. Entonces es import, luego como el paquete se llama java.text, luego aquí nos aparece una sugerencia y luego acá en vez de la diagonal es .decimal format. Así es como hacemos la declaración de la importación de una clase. En este caso solo vamos a utilizar la clase llamada decimal format, que está dentro del paquete text, que a su vez se encuentra del paquete Java. Como vemos pues aquí hay una jerarquía de paquetes. Acá nada más una corrección: a la hora de crear las importaciones estaban justo después de la declaración del paquete. Luego van pues los comentarios de acuerdo a lo que nosotros habíamos estudiado al inicio del curso. Bueno, en este caso ya tenemos la importación de la clase decimal format, pero también tenemos que ver que esta clase, como no posee métodos estáticos, entonces sí tenemos que crear una instancia de la clase para poderla utilizar. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a declarar en el método público, vamos a hacer la declaración de una instancia que se va a llamar decimal format y le vamos a llamar formato. Esto va a ser igual y vamos a crear la instancia. De momento pues esto no hemos entrado en la programación orientada a objetos, así que no se preocupen si no lo comprenden, más adelante van a ver el significado, pero pues para trabajar vamos a utilizar este objeto que se va a llamar formato. Entonces, como lo que queremos es darle una precisión de 2 cifras decimales a cada uno de los resultados, como ya teníamos ahí, como ya teníamos en este método directamente, aquí vemos que para poderle dar formato a la clase vamos a utilizar un método que se llama format. En este caso format se encuentra definido acá y aquí nos dice que este método lo que hace es formatea un número double para producir una cadena.
y aquí nos dice los diferentes parámetros que recibe, ¿verdad? En este caso recibe un número double y luego aquí nos dice el resultado. Pero antes de eso volvemos nuevamente al paquete a la declaración de decimal format, y aquí vemos, aquí vamos a auxiliarnos para que quizás quede más claro de la documentación o de los ejemplos de decimal format para que veamos qué es lo que queremos hacer. Bien, en este caso, como nosotros queremos que al sacar la raíz de un número tenga únicamente dos cifras decimales, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear la instancia de la clase decimal format. En este caso pues ya lo hicimos, y aquí a la hora de declarar el constructor, que es lo que aparece al lado derecho del igual, aquí le vamos a agregar o le vamos a enviar un patrón. Ese patrón lo que indica es la cantidad de cifras decimales que va a tener la cantidad que queremos formatear, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer a la hora de hacer la declaración del constructor, vamos a escribir una cadena. En este caso el patrón es el número con dos cifras decimales. Entonces acá es lo que vemos en los ejemplos para que lo formatee con la cantidad entera y los dos números decimales. Entonces, ya teniendo ese objeto llamado formato y teniendo que va a tener dos cifras decimales, lo que vamos a hacer es, al momento de sacar la raíz, eso lo vamos a pasar a un método de esa clase que se llama formato, y ahí es donde nosotros le vamos a enviar. En este caso aquí dice que recibe un número, en el caso pues también es long, que serían los mismos números con decimal, y luego pues a la salida nos presentaría el valor que nosotros queremos en el formato que queremos. Entonces lo vamos a llamar al objeto escribiendo formato y el método que se llama format, y luego vamos a escribir entre paréntesis lo que ya teníamos. Lo mismo vamos a hacer con el otro caso, le vamos a llamar formato y el método que es format, y aquí vamos a colocar entre paréntesis lo que ya teníamos. Vamos a compilarlo y luego lo vamos a ejecutar. Entonces aquí vemos que justamente tiene el patrón, ¿verdad? En el caso del 2 vemos que ahí ya truncó, como no tenía lo que tenía después era punto 0, ahí lo colocó como número entero. Pero en el caso del 3 aquí pueden ver que ya nos aparecen únicamente dos cifras decimales. Eso corresponde con el patrón que habíamos declarado al inicio. Bien, aquí hay algo bien interesante y se los dejo de tarea, que observen por qué cuando utilizamos la clase mat, en este caso no hicimos una importación. Si vamos a ver la clase mat, ahí van a ver que esa también está contenida dentro de un paquete, y por ahí les voy a ir dando ya la respuesta. Observen que está dentro de un paquete que se llama java.lang.object, pero en el otro caso pues ahí sí hicimos la importación del paquete que se llamaba java.text y la clase que es decimal format. Entonces observen que ahí sí hicimos la importación, pero cuando utilizamos la clase mat ahí no se hizo. Entonces eso les queda de tarea, y el que encuentre la respuesta por favor publíquela en los foros de discusión y pues les daré una sorpresa a los que la adivinen. Muchas gracias, eso sería todo, y cualquier duda pues estoy a la orden.